UNED en Radio 3. Hablamos ahora de mediación, paz y Agenda 2030. Como continuación del primer encuentro internacional de cultura de paz, educación y mediación, Agenda 2030, celebrado a principios de 2021, desde el Programa Modular de Mediación, también se ha organizado en septiembre de este mismo año la clausura del curso bajo el lema Reflexiones sobre mediación, paz y Agenda 2030. En este contexto hablamos con dos de los profesores que han participado en este encuentro. El profesor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, y Esther Souto Galván, catedrática de Derecho en la UNED, que es la directora del Programa Modular de Mediación. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, especialmente muchísimas gracias, rector, por acompañarnos en este tiempo de radio de la UNED. Es un honor y además yo creo que es un privilegio el que nos hable de primera mano de esa Universidad para la Paz. Muchas gracias, es un privilegio estar en Radio UNED y tener la oportunidad de compartir ideas y entregar información sobre la Universidad para la Paz. La Universidad para la Paz es la única universidad de Naciones Unidas que está autorizada a dar formación de posgrado y por lo tanto entregamos títulos reconocidos por los países de Naciones Unidas en maestrías y en doctorados. La universidad surgió hace 40 años. Como en el contexto de la crisis centroamericana, el dictador Somoza bombardeó cerca de una escuela en la frontera de Costa Rica y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, tomó un avión y fue a Naciones Unidas. Todos pensaban que iba a ir a pedir cascos azules, pero dijo no, lo que vengo a pedir es crear una universidad para cumplir el mandato de la UNESCO de cambiar la mente de las personas, porque la guerra, los conflictos se inician en la mente de las personas y por lo tanto lo que necesitamos es cambiar esa perspectiva. Hubo una discusión en Naciones Unidas desde el final del año 78, 79 y en el año 80, muy rápidamente para los tiempos de Naciones Unidas, se aprobó en la Asamblea General por la resolución 3555 la creación de la universidad como un ente independiente. Entonces somos un ente asociado a Naciones Unidas que es una universidad que está conformada y suscrita por 43 estados que son parte del acuerdo internacional de la universidad. El secretario general de Naciones Unidas es el presidente honorario de la institución y tenemos un consejo internacional conformado por 17 personas de distintas partes del mundo. La universidad ha tenido dos grandes etapas. Tuvo una primera etapa hasta el año 89-90, donde tuvimos un rector español, Jaime Montalvo, y que fue la etapa en la cual se desarrolló una primera maestría en cooperación internacional que dirigió Celestino del Arenal, y donde pasaron estudiantes españoles muy importantes. Uno de ellos hoy día dirige la Fundación Carolina, José Antonio Zanauja, y una estudiante fue la primera dama de Costa Rica en el periodo de gobierno anterior, doña Mercedes Peñas, esposa del presidente Luis Guillermo Solís. Esa fue una maestría muy buena, muy importante. Pero con el fin de la Guerra Fría, el secretario general Kofi Annan fue a la universidad y dijo: vamos a cambiar la perspectiva de la universidad, esta es una universidad global. Y por lo tanto el idioma de trabajo va a ser el idioma inglés. Y vamos a desarrollar un área que todavía no está desarrollada en la universidad, que es medio ambiente. Eso significó que hubo un cambio sustancial en la universidad y hoy día tenemos 9 maestrías en 3 departamentos, que es Derecho Internacional, el Departamento de Medio Ambiente y Paz y el Departamento de Peace and Conflict. La universidad dejó de tener estudios en español hasta mi periodo como rector de la universidad, que volvimos a tener una maestría en español para el ámbito iberoamericano. Las maestrías de la universidad son maestrías cortas porque son muy intensas, son 10 meses intensivos de estudio presenciales,
Ahora, con la pandemia, en el año 19, finalizamos el semestre de manera virtual, pero ya en el año 2020 tuvimos de manera híbrida estudiantes en el campus y estudiantes fuera. La mayoría estaban fuera, pocos en el campus. Este año 21-22 va a ser al revés. Vamos a tener alrededor de 100, 120 estudiantes en el campus, el resto online. La universidad como entidad global tiene actividades en distintas partes del mundo. Hace 2 días atrás tuvimos la graduación y la inauguración de la sede de la universidad en Somalia. Nuestra actividad se coordina desde Addis Ababa para el África. Tenemos una sede en los Balcanes, en Belgrado, que actúa sobre los países que conformaban la ex Yugoslavia. Tenemos un punto focal en Bonn. Y en Europa además trabajamos en La Haya. Tenemos un centro asociado que trabaja todos los temas de justicia internacional vinculados a La Haya. De igual forma tenemos actividad en China. En Pekín nosotros tenemos una sede que en este momento está dictando un doctorado en liderazgo y desarrollo sostenible, y en Asia tenemos una asociación con Ateneo de Manila para la formación de estudiantes asiáticos. Adicionalmente, la universidad en su sede central en Costa Rica desarrolla actividades en distintos países de América Latina. Y tenemos una presencia permanente, un observador permanente de la universidad en Nueva York y en Ginebra. Y esto hace que nosotros estemos presentes como observadores en la Asamblea General de Naciones Unidas, en las discusiones sobre derechos humanos. Esto hace que la universidad tenga una acción global, pero eso no significa que la universidad tenga el nivel de conocimiento que debería tener. Como señaló en algún momento Alicia Bárcena, la universidad es como el secreto mejor guardado de Naciones Unidas. Estamos tratando de romper con eso, y en ese sentido muy agradecido a la UNED por la oportunidad de poder conversar de la universidad, dar a conocer la universidad, y reiterar que en los orígenes de la universidad la cooperación española jugó un rol muy importante en el periodo del rector Montalvo. Jaime Montalvo, catedrático de Derecho del Trabajo, fue después rector de la UNED, de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pondremos un enlace en Canal UNED junto a este podcast a la web de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, una universidad única con programas de posgrado innovadores, centrados en educar y capacitar líderes en el campo de la paz y la resolución de los conflictos, con un enfoque en los 3 pilares básicos de las Naciones Unidas: el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y el Estado de Derecho. upac.org. Profesor Francisco Rojas, doctor y máster en Ciencias Políticas, rector desde 2013 de la Universidad para la Paz. En su intervención en el acto de clausura del programa modular de mediación de la UNED, en el que se invitaba a reflexionar sobre mediación, paz y Agenda 2030, nos habló de la Agenda 2030 en un contexto de conflicto y de altas incertidumbres, y de algo muy importante: el camino de la cultura de paz. Se centraba especialmente en 2 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que vamos muy retrasados. El número 1, poner fin a la pobreza, y el número 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Mencionaba que este era el ODS más político. Por eso me gustaría que nos hablase de ello. Además, porque uno de los ejes fundamentales de la Universidad para la Paz es el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de manera muy especial la invitación de la UNED y particularmente de la profesora María Esther Souto, que dirige esta maestría significativa en temas de mediación. Enseñar mediación es enseñar
a convivir, porque los temas de mediación están presentes desde la familia, entre esposos, padres e hijos, relaciones entre los hijos, el vínculo en la escuela, la universidad, en fin, donde haya cualquier tipo de situación de tensión, de conflicto mayor o menor, la mediación es fundamental. Y desde esa perspectiva, la formación de posgrado, la formación técnica en esto es fundamental. Sobre el ODS 16, particularmente este es uno de los ejes esenciales. ¿Por qué? Porque el ODS 16, cuando señalaba que es el más político, fue el último ODS que se colocó junto con la cooperación internacional en la discusión en el año 2015, porque los estados eran renuentes a mirar los temas de estabilidad, gobernabilidad, el fin de la violencia, como ejes fundamentales en la construcción de instituciones. Y por lo tanto, ese eje es el que asegura la paz. Ese eje, el ODS 16, es el que posibilita tener Estado de Derecho. El ODS 16 es el que nos debe permitir tomar medidas en contra de la violencia, cualquier tipo de violencia, los homicidios, los feminicidios, y que terminan muchas veces en guerra, donde es necesario mirar y transformar, como dice Federico Mayor, las balas por palabras, la violencia por palabras, y que la palabra sea capaz de generar conciencia para alcanzar una convivencia adecuada. El ODS 16 busca generar instituciones estables, y eso significa cómo generar confianza en la sociedad, entre los grupos sociales, y eso hoy día está en discusión porque hay gran incertidumbre en el mundo, y el secretario general de Naciones Unidas el día de ayer en su discurso en Naciones Unidas destacaba precisamente las grandes dificultades que hay en el mundo hoy día desde la confianza para enfrentar los grandes problemas, donde la crisis del multilateralismo lleva a que no hemos sido capaces de tomar decisiones adecuadas respecto a la pandemia, donde no hemos sido capaces de asumir lo que pidió el secretario general del fin del cese del fuego en todos y cada uno de los conflictos. Y él volvió a referirse por continente a alguno de ellos para reflejar esta situación, a la situación en Etiopía, a la situación que queda en Afganistán, la situación en Siria, recordó el drama en Haití, en fin, Myanmar es otro caso, y esta desconfianza lo que lleva es a que se genere más autoritarismo y por lo tanto menos respeto a los derechos humanos como un aspecto esencial. Y en ese sentido, el entender las raíces profundas de los conflictos permitirá tener mejores instrumentos para poder generar actividades de mediación y de resolución alternativa de conflictos. Lo que hace la cultura de paz es cómo podemos transformar la cultura de la guerra en cultura de paz. Cómo cambiamos hábitos que llevan desde la palabra, los gestos, implícita una violencia, a una perspectiva de tolerancia, de convivencia pacífica, de acercamiento entre las personas. Y eso significa el aprender a mirar las raíces de los conflictos y a entender un aspecto esencial que plantea la mediación, que es que cada uno de las partes en los conflictos deben ponerse en los zapatos del otro, deben entender cuál es la visión que tienen de los problemas, y entendiendo la visión de los problemas es más fácil empezar a encontrar soluciones. El rol del multilateralismo, el rol de Naciones Unidas es precisamente dialogar, construir una visión común para enfrentar de manera solidaria y cooperativa los problemas del mundo. Creo que ese es parte esencial de las tareas que desarrolla la universidad en sus distintas maestrías. Nuestra maestría en Derechos Internacional y Derechos Humanos apunta a esto. En el Departamento de Medio Ambiente, el tema del desarrollo sostenible es un aspecto fundamental, así como el estudio de género y construcción de paz es un aspecto esencial para ver el rol de la mujer en la resolución de conflictos.
y reafirmar lo que señaló el Consejo de Seguridad, lo que señala Naciones Unidas, que el rol de las mujeres es fundamental en la resolución de conflictos. Si no somos capaces de incorporar a las mujeres en la resolución de los conflictos, vamos a seguir teniendo conflictos que se agravarán. Y esto es un aspecto esencial que en la universidad tiene un carácter transversal. Mencionaba Esther Souto Galván esa Agenda 2030, ese programa de mediación. Le preguntaba al rector de la Universidad para la Paz, el profesor Francisco Rojas, sobre esa conferencia que nos dio en ese encuentro. Pondremos un enlace para que no solamente la intervención del profesor Francisco Rojas, sino también la del profesor Federico Mayor Zaragoza y otros profesores que han participado en este encuentro, pues tengamos esa información de primera mano. Y mencionaba esos 2 ODS de los 17 porque quizás sean como los 2 grandes pilares sobre los que pivotan los demás. Ese objetivo número 1, poner fin a la pobreza en todas las formas, en todo el mundo. Y ese otro objetivo 16, al que se ha referido más extensamente el profesor Francisco Rojas, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Esther Souto, impulsora en esta universidad y también en nuestra sociedad de ese desarrollo de la Agenda 2030 desde que se puso en marcha en 2015 y de la consecución de esos ODS. Me gustaría que nos hablase un poco de cómo todo esto se engrana dentro de ese programa modular de mediación que ya lleva unos años de trayectoria en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Llevamos ya 10 años, me parece 11 años, con el curso modular, que es un curso que nació precisamente para buscar esa resolución del conflicto, como bien ha dicho Francisco de Rojas, el buscar la solución del conflicto en cada uno de los conflictos que se generan. En esa búsqueda fuimos ampliando módulos. Ahora mismo tenemos 29 módulos porque hemos ido modernizándonos de acuerdo a lo que iba evolucionando la sociedad. Empezamos con la mediación civil y mercantil, la mediación intercultural y el siguiente paso después de todas las mediaciones, la internacional, la sanitaria, etcétera. Estudiando precisamente la cuestión de la cultura de paz, la Declaración de la Cultura de Paz de 1999 y enlazándola con la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, me di cuenta que había que unir transversalmente la cultura de paz con, por supuesto, la mediación y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto no solo con el 16, que digamos que es la base de esa resolución del conflicto, pero sí en la cultura de paz, que lo que se busca es prevenir la guerra, es decir, no tener que llegar a una guerra para que haya paz, sino que se eduque en esa cultura de la paz. Empezamos a vincular con los ODS, con el 4, por supuesto, porque a través de la educación es la única manera de que llegue la cultura de paz a todas partes y que pueda fomentarse de la manera correcta. Como ha dicho Francisco, con el género, ya que el papel de la mujer en el conflicto, en la prevención del conflicto, en la educación, en esa cultura de paz es fundamental, en el medio ambiente, pero además todo esto, que lo vimos además en ese primer encuentro internacional, he conseguido ir vinculándolo con cada uno de los artículos de la Declaración de Cultura de Paz y el programa aprobado en 1999. Con lo cual se ve al final que toda esa línea que sigue Naciones Unidas de impulsar la paz, ayer que se celebraba el Día Internacional de la Paz, como esa evolución hacia las sociedades que buscan realmente evitar las guerras, evitar el conflicto y buscar esa cultura de la paz, que al final es una manera de entender la vida, como hemos dicho anteriormente. Tenemos que decir que estamos grabando en los estudios de radio de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, este programa para Radio 3,
y para los canales de la UNED, pues precisamente al día siguiente de ese Día Internacional de la Paz. Esther Souto, sí que me gustaría, ya que estamos hablando de ese programa modular y estamos también en un momento en que está abierta la matrícula en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, no solamente para los grados, sino expresamente también para los programas de formación permanente. Me gustaría que nos hiciese un apunte de qué es lo que nos ofrece y a quién va dirigido este programa modular de mediación, que es un programa de posgrado y desarrollo profesional. Efectivamente, es un programa que está, como bien has dicho, dentro de la formación permanente. Por lo tanto, el acceso es prácticamente a todas aquellas personas que están interesadas, bien por su formación personal o porque dentro de sus trabajos ven esa posibilidad de mejorar sus habilidades para prevenir y resolver los conflictos. Cuando estábamos repasando un poco todos los módulos, pues veíamos que, por ejemplo, la mediación sanitaria, que era un tema que siempre estaba presente, pero más desde el punto de vista de la interculturalidad y ver cómo se acercaba, desgraciadamente después de esta pandemia, es una mediación que se está utilizando constantemente. Entonces, es cierto que hay un ámbito sanitario que nos reclama esa formación en mediación, pues para poder, muchas veces lo mejor es aprender a prevenir el conflicto más que encontrar luego la solución en él. Pero el módulo de mediación ambiental, los módulos nuevos de cultura de paz, mujer y mediación, o cultura de paz, educación y mediación, al ser un programa modular, tienen la posibilidad de empezar desde la base con cursos de experto, tanto el de mediación práctica como mediación teórica, y luego ir avanzando en los especialistas y en los máster, porque tenemos también la posibilidad de que cumpliendo 6 de esos módulos, aprobándolos, tengan el título de experto, de especialista, y el máster en mediación civil y mercantil familiar o en mediación internacional, etcétera. Vamos, como dices tú, con esos enlaces será más entretenido que mi explicación, pero bueno, que es cierto que cada vez tenemos más módulos, pero realmente, tal y como os estoy explicando, es que es lo que va exigiendo la sociedad, ¿no? Efectivamente, pondremos un enlace también a ese programa modular en mediación. Y bueno, no quiero entretenerles porque, como digo, estamos grabando en ese contexto y tienen dentro de muy poco tiempo pues una mesa redonda en la que van a participar. Por eso me gustaría concluir esta pequeña entrevista, profesor Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Nos hablaba en su intervención de ese camino de la cultura de paz, de un mundo lleno de incertidumbres, complejo, pero también había algo muy interesante que nos recordaba que en ese mundo de incertidumbre donde no hay certezas y, bueno, desgraciadamente vamos muy atrasados en ese cumplimiento de la Agenda 2030, también nos decía que todo conflicto genera oportunidades y hay que buscarlas. Por eso me gustaría concluir la entrevista con unos apuntes sobre ese camino por recorrer. ¿Cómo podemos recorrer este camino? Nos quedan 8 años apenas para el cumplimiento de esa Agenda 2030, que de alguna manera es un mapa para salvar el mundo, al menos tal y como lo conocíamos hasta ahora, profesor Rojas. No, muchas gracias. Creo que la labor que tienen las universidades, y en particular una universidad como la Universidad Estatal a Distancia de España, es muy importante para cambiar los mapas conceptuales. Y creo que un rol esencial de la educación es poder mirar los nuevos mapas conceptuales, porque los que heredamos no nos permiten entender los grandes cambios. La cultura de paz y no violencia, al colocarnos en una perspectiva distinta en estos mapas conceptuales, hace que la prevención sea un elemento esencial y el énfasis en la solidaridad y la cooperación. Sin cooperación no hay posibilidades de resolver las amenazas globales. Sin cooperación no hay solución a los grandes problemas globales. Y como usted señalaba,
nos queda poco tiempo y en particular el llamado del secretario general de Naciones Unidas, el llamado de los informes de Naciones Unidas, es que la ventana de oportunidad para cerrar la brecha respecto al cambio climático es muy corta. Y eso hace que la responsabilidad individual, social, de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro barrio, respecto al cambio climático, sea fundamental. Y la cooperación es la que nos permite compartir información, compartir ideas, compartir procedimientos. La cooperación nos permite generar una visión compartida para encontrar soluciones que sean factibles de ser aplicadas. La cooperación es la que aprende del cambio. Por lo tanto, la cooperación es capaz de crear la confianza. Sin confianza no hay estabilidad ni paz. Y la confianza se crea en la educación. Y por eso que el rol de la educación es fundamental. Y en ese sentido me siento muy complacido de haber podido participar en este curso que dirige la profesora Souto, que tiene una importancia muy, muy significativa, y en esta historia de ya más de una década ha formado profesionales que contribuyen desde la familia, el barrio, la provincia, el Estado, a resolver problemas. Y en ese sentido, el rol de la Universidad para la Paz apunta en esa dirección. ¿Cómo formamos nuevos líderes para el cambio, para la cooperación y la solidaridad, y podamos evitar lo que tenemos hoy día frente a la pandemia, donde ha habido una concentración de las vacunas en pocos países y la gran mayoría de la humanidad no está vacunada? Mientras no resolvamos el tema de las vacunas para todos, no habrá nadie a salvo. Y eso hace que la labor de cooperación sea cada vez más significativa e importante, como señaló ayer el secretario general de Naciones Unidas. Un importante mensaje con el que nos quedamos y así concluimos este tiempo de radio que hemos compartido desde los micrófonos de la UNED con Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, y Esther Souto Galván, catedrática de Derecho en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, directora del programa modular de mediación. Hasta otro encuentro en el que me gustaría volver a incidir sobre algunas de estas cuestiones, porque nos queda un corto tiempo y mucho camino por recorrer. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin distancias, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es. Y en Radio 3, hasta mañana, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es.